La función índice tiene como misión devolvernos, a partir de un número de orden x que proporcionamos, el valor que hay en esa posición dentro de una lista. Vamos a explicar esto mejor. Partimos de una lista como esta, de países, y también tenemos aquí un orden de país propuesto. Así que en esta celda y mediante la función índice necesitamos que aparezca aquí el nombre de país que ocupa el orden que nosotros proponemos en esta celda. Vamos a ver cómo se podría hacer esto. Nos situamos en la celda y después en la barra de fórmulas y empezamos a escribir el nombre de la función. Es igual a índice, abrimos paréntesis, y nos damos cuenta de que la función tiene 3 argumentos. Pero de momento vamos a utilizar los 2 primeros, matriz y número de fila. ¿Qué es la matriz? Pues, evidentemente, nuestra lista de países. Es una matriz o una tabla con una sola columna. Punto y coma. Ahora, número de fila, pues es precisamente el número de orden que nosotros requerimos aquí en esta celda. Y ahora vamos a cerrar paréntesis. Ya con esto, Excel tiene información suficiente para devolvernos el país que ocupa el número de orden 2. A continuación vamos a ver cómo funciona índice con una tabla o matriz de más de una columna. Nos situamos en la celda y después en la barra de fórmulas y empezamos la función es igual a índice, abrimos paréntesis y ahora sí vamos a utilizar los 3 argumentos. El primero de ellos, la matriz, pero claro, ahora ya no es una columna de países, ahora es toda una tabla, porque hay otra columna de comerciales que corresponden a cada uno de los países. Ahora punto y coma, número de fila. Ese número de fila lo tenemos también aquí en esta celda, que es un número de orden requerido. Y ahora punto y coma, número de columna. Es decir, que la función índice nos va a buscar lo que hay en el orden número 3, pero ¿en qué columna? Pues va a ser en la columna 2, en la segunda, en la columna de los comerciales. Ponemos un 2, cerramos paréntesis y aquí tendríamos el resultado. Si nos damos cuenta, esta función es bastante parecida a la función buscarv. Lo único que buscarv en el valor buscado nos requiere una coincidencia exacta, es decir, el valor exacto que queremos buscar. Aquí lo que nos requiere en el valor buscado es un número de orden. Como se va a dar cuenta enseguida el usuario, la función coincidir tiene como misión justo la contraria que la función índice. Dicho de otra forma, la función coincidir nos devuelve el número de orden que ocupa un valor que nosotros le proporcionamos. Tenemos aquí una lista de países, un valor que nosotros proporcionamos y en esta celda tenemos que conseguir el número de orden que ocupa este valor en esta lista. Así que nos situamos sobre la celda y también el cursor dentro de la barra de fórmulas y empezamos a escribir la función. Abrimos paréntesis y ahora vemos que la función tiene 3 argumentos.
El primero de ellos, valor buscado, que se refiere a este valor que nosotros proponemos en esta celda. Ahora punto y coma, y el segundo argumento es matriz buscada. Evidentemente es nuestra lista de países, que tiene una única columna. Punto y coma, y ahora tipo de coincidencia, que vamos a elegir coincidencia exacta, que le corresponde un 0 como código. Cerramos paréntesis y ya tendríamos nuestra función que nos devuelve un 6 como sexto lugar que ocupa el país Francia en esta tabla. Vamos a abordar en este vídeo el interesante reto de explicar una de las funciones más complicadas que tiene Excel. Se trata de la función desref. Nuestro objetivo es aprender a utilizar la función para después aplicarla a un gráfico y que éste tenga un rango dinámico que represente un rango de datos u otro dependiendo de los parámetros que nosotros le indiquemos a Excel. Como definición, podríamos decir que la función desref devuelve una referencia a un rango de celdas en base a unos parámetros que se incluyen en sus 5 argumentos. En pantalla podemos ver un esquema con la función desref y sus 5 argumentos explicados. Pero vamos a explicar con más detalle el funcionamiento de desref. Vamos a imaginar que necesitamos localizar e identificar un rango objetivo que puede ser este. ¿Qué instrucciones podíamos dar para llegar a este rango? Por ejemplo, una posibilidad sería partir de una celda referencia o ancla y contar los pasos que habría que dar hacia abajo, es decir, atravesando filas 1, 2 y 3, y después contar los pasos que habría que dar hacia la derecha, atravesando columnas 1 y 2. Con esas dos instrucciones más la referencia ancla, ya tendríamos identificado el inicio de nuestro rango objetivo. La función desref hace algo parecido. Podemos ver aquí que en su primer argumento D27 hace referencia a la celda ancla. Podría ser otra cualquiera, pero en este caso se ha elegido D27. En su segundo argumento hace referencia a un número 3 que indica el número de filas hacia abajo que tenemos que desplazarnos. También en su tercer argumento tiene un 2 que indica el número de columnas que tenemos que desplazarnos hacia la derecha, como hemos visto antes. De momento ya ha quedado también claro cómo funciona la función desref para identificar el inicio. Y ahora, en su cuarto argumento tiene el número 1 que indica que nuestro rango tiene una fila de alto. Y en su quinto argumento tiene un número 4 que indica que nuestro rango tiene 4 columnas de ancho. Ya sabemos cómo hace referencia esta función a un rango. Ahora veamos qué podemos hacer con ella en principio. Vamos a empaquetarla dentro de un nombre de rango. Y después, con ese nombre de rango, vamos a ser capaces de sumar el contenido de ese rango objetivo al que hace referencia la función. Vamos a ir en principio a Fórmulas, Administrador de Nombres
Y vemos que ya tenemos aquí una función preparada para explicar. Como hemos visto antes, la función en principio hace referencia a D27, que es la celda ancla. Después, en su segundo argumento, hay un 3 porque había que dar 3 pasos hacia abajo. Después un 2, que son las columnas hacia la derecha. El 1 de su cuarto argumento, que nos indica que nuestro rango tiene una fila de alto, y luego el último 4, que nos indica que nuestro rango tiene 4 columnas de ancho. Una vez que hemos introducido en la barra de fórmulas de un nuevo nombre, al que por cierto le hemos dado como nombre mi rango, ahora ya podríamos cerrar y utilizar ese nombre de rango en esta celda. Nos situamos en la barra de fórmulas y escribimos es igual a suma y ahora el nombre de rango, que era mi rango. Cerramos paréntesis y aquí tendríamos el resultado, en este caso suma, de las celdas de nuestro rango objetivo. Quizá el usuario ahora se pregunta que unos parámetros tan rígidos prácticamente pueden no servirnos para nada. Nos haría falta que estos parámetros, que son números, el 3, el 2, el 1 y el 4, algunos de ellos, por lo menos, pudieran modificarse, por ejemplo, en alguna celda, para que desref nos arrojara la suma o el resultado de unos rangos u otros dependiendo de lo que hayamos introducido en estas celdas. Para eso, lo que vamos a modificar es el contenido de ese nombre de rango. Nos vamos de nuevo a fórmulas, administrador de nombres, y ahora dentro de la función vamos a cambiar el número 2, que lo borramos, por una referencia a la celda mes de inicio. Y ahora también vamos a borrar el número 4 y vamos a cambiarlo por una referencia al número de meses. De esta forma, si presionamos aceptar, ya tendríamos nuestro cambio. Y ahora vamos a ver en qué acepta a la suma de desref. Si yo pongo mes de inicio 1, vemos que aquí el resultado cambia. Si pongo el número de meses 5, vemos que también volvemos a cambiar esta celda y también esta, y vemos que los resultados cambian. Ya hemos conseguido que testRef nos devuelva un rango dinámico y además que varía fácilmente cambiando estas celdas. Ahora ya, finalmente nos queda aplicar esto a algo práctico como puede ser un gráfico, de tal forma que cuando variemos estos números, el gráfico también va a cambiar. Por ejemplo, podría ser así. Nos situamos en una celda vacía y ahora desde insertar vamos a gráficos y elegimos un gráfico, por ejemplo, de columnas. Lo redimensionamos y lo recolocamos para trabajar más cómodamente. Y ahora vamos a hacer clic con el botón derecho en cualquier parte de este gráfico aún vacío. Y ahora elegimos seleccionar datos. Hacemos clic en agregar y donde pone valores de la serie vamos a borrar el contenido, escribimos el signo igual y ahora apóstrofe y tenemos que escribir el nombre de la hoja. Es decir, gráficos y desref. Cerramos apóstrofe y ahora signo de admiración invertido. Con todo esto estamos haciendo referencia a la hoja y a continuación tenemos que poner el nombre de rango
que dimos de alta. En este caso era mi rango. Con todo esto, presionamos aceptar y ya tenemos nuestro resultado. Este gráfico que acabamos de hacer cambia su contenido en función de lo que nosotros pongamos en estas celdas. Por ejemplo, vamos a poner aquí un 5, vamos a poner aquí un 3 y después un 2. Y vemos como el gráfico se ha convertido en dinámico.